Hola muchachos, ¿qué tal? Bueno, vamos a discutir un poco sobre el tema de dominio de una función. El dominio, ustedes bien saben, lo han estudiado porque constituye el conjunto de partida de una función, es decir, todos los valores que ustedes puedan tomar de la función y reemplazarlos. Este siempre será pues el conjunto de partida y la idea es explorar el conjunto de números reales que ustedes pueden reemplazar en la función. Entonces aquí yo tengo una lluvia pues de funciones y vamos a explorar como unas estrategias muy concretas para resolver este problema de encontrar el dominio de una función. Lo primero, aquí yo tengo una función polinómica f de x igual a 3x al cuadrado menos 5x más 1. La pregunta sería, ¿existe algún valor que no se pueda reemplazar en la función f de x? Es decir, que le genere algún problema, por ejemplo, de indeterminación, de raíces negativas, que usted no pueda calcular el resultado. La respuesta es no. ¿Por qué? Porque usted siempre va a poder tomar un número, elevarlo al cuadrado y multiplicarlo por 3. Siempre va a poder tomar un número, reemplazarlo por x y multiplicarlo por el 5. Y a todo eso poderle sumar 1. Entonces en este caso el dominio de la función polinómica 3x al cuadrado menos 5x más 1, expresado de esta forma, dominio, por ejemplo, de f de x, va a ser igual al conjunto de todos los números reales. Aquí usted no va a tener ningún problema. ¿Listo? Entonces, funciones polinómicas, su dominio son todos los reales. Vamos ahora con la segunda función. Si ustedes observan, a diferencia de la primera, en esta segunda función si hay unas situaciones con un denominador. Ustedes saben que los denominadores, cuando ustedes tienen una fracción a sobre b, la condición es que el denominador debe ser diferente de cero. Por lo tanto, existirá algún valor que haga del denominador igual a cero, es decir, cuando x menos 3 es igual a cero. Recuerden que x menos 3 es un número, representa un número. Por lo tanto, ustedes quieren saber cuándo este número es igual a cero. ¿Sí? Cuando ustedes saben para qué valor de x es igual a cero x menos 3, entonces usted automáticamente sabe que tienen que excluir ese número del dominio. Entonces, ¿cómo resuelve el problema? Pues usted va a tomar al denominador x menos 3 y lo va a igualar a cero. Miren que yo no estoy mencionando o refiriéndome al numerador, porque es que en este caso quien tendría o generaría el problema en la función g de x sería el denominador, que es el que puede ser igual a cero. Entonces cuando usted resuelve esta ecuación le queda que x es igual a 3, siendo este, de acuerdo a la solución de la ecuación, el único número que le va a generar problemas a la función. Por lo tanto, usted también podría escribir el dominio de esta forma: dominio de g va a ser el conjunto de los números reales, pero como usted sabe que el único número que le va a generar problemas es el 3, usted lo excluye empleando esta notación. Bueno, en el caso de h de x vamos a proceder de la misma forma, y en el caso de p de x que he colocado a la derecha va a ser lo mismo, ¿sí? Entonces ustedes aquí finalmente, ¿qué es lo que hacen? Cuando quieren encontrar el dominio de funciones, por ejemplo, de este tipo racionales, en este caso, por ejemplo, 3x al cuadrado menos 1 sobre x al cuadrado menos 9, ustedes lo que proceden es a resolver x al cuadrado menos 9 igual a 0. ¿Por qué? Porque ustedes quieren identificar qué valores indetermina la función. Al resolver esta ecuación cuadrática, esto les va a arrojar dos valores: x igual a 3 y x igual a menos 3, siendo esos dos números los que no pueden hacer parte del dominio. Y entonces escribimos que el dominio de h va a ser el conjunto de números reales excepto el 3 y el menos 3. ¿Listo? Entonces quiero que pasemos un momento al, digamos, un contexto gráfico y podamos ver lo que ocurre con esa función. Por ejemplo, si yo coloco y igual 3x al cuadrado menos 1, ya les vamos a mirar muy bien, 3x al cuadrado menos 1 dividido x al cuadrado menos 9. Yo quiero que ustedes miren muy bien lo que está pasando con esos dos valores que hemos encontrado, el 3 y el menos 3. Esos dos números, el 3 y el menos 3, no van a tener imagen. ¿Y eso cómo se evidencia? Pues observen, por ejemplo, cuando yo trazo la recta x igual a 3, esta es una de las rectas y la otra que no incluye en el dominio es menos 3.
si ustedes observan este par de rectas que están dadas acá, las voy a colocar como punteadas, no hacen parte del dominio de la función. Es decir, la gráfica nunca va a tocar, eso es lo que ustedes van a llamar una asíntota vertical más adelante, es de las funciones racionales. Fíjense que estos valores justamente de 3 y menos 3 no hacen parte de la gráfica, entonces se llama asíntota porque la gráfica, que es la curva negra, nunca la va a tocar, ¿sí? Usted puede subir todo lo que quiera o incluso puede bajar todo lo que quiera, usted no le puede encontrar imagen a ese valor. Por ejemplo, si usted por ejemplo le encuentra la imagen a 1, ya eso sería digamos otra situación. Por ejemplo, que usted quiere encontrar la imagen a 1, ¿cómo me doy cuenta de eso? Pues reemplazo la función en 1, ¿sí? Entonces cuando usted reemplaza la función en 1, usted podemos hacer este cálculo por acá a la derecha, sería 1 al cuadrado da 1, 3 por 1 da 3 y 3 menos 1 va a dar 2, 1 al cuadrado da 1, 1 menos 9 da menos 1 menos 9 da menos 8, entonces esto va a dar igual a menos un cuarto, ¿listo? Entonces fíjense que cuando x vale 1, usted sí le puede encontrar la imagen que sería menos un cuarto. Entonces si nosotros nos vamos a la gráfica y yo digamos trazo x igual a, o marco el punto 1, menos un cuarto, miren que este punto 1 sí tiene imagen en la función. Entonces eso se va a ver representado sobre la trayectoria, sobre la gráfica de la función, y usted entonces se va a dar cuenta que 1 sí tiene imagen. Pero eso no va a pasar por ejemplo con 3 o con menos 3 porque no hacen parte del dominio. ¿Listo? Tengan muy presente eso. Bueno, entonces pasemos a una función de corte radical. Digamos aquí tengo una raíz cuadrada y aquí exhibo la raíz de índice par porque son las que se podría, digamos, presentar los problemas. Ustedes bien saben que lo visto en la parte de raíces, ustedes no le pueden, por ejemplo, calcular la raíz a menos 4, porque eso generaría un número no real. Esto no existe en el conjunto de los números reales. Entonces, si ustedes analizan aquí muy bien, lo que está dentro de la raíz, cuando el índice es par, 2, 4, raíz sexta, raíz octava, ustedes no pueden tener una cantidad negativa. En tanto que cuando ustedes están pensando en una raíz de este tipo, ustedes fíjense que este número que yo estoy encerrando en esa cajita azul, este número 3x menos 1, la condición para que esta raíz cuadrada exista, ¿cuál es? Usted puede tener un número que sea positivo, si usted logra entender el concepto o la idea de la generalización de número a través de las expresiones algebraicas, o ese número también puede ser igual a 0, ¿cierto? ¿Por qué 0? Porque la raíz cuadrada de 0 es igual a 0. Entonces usted, este número que está aquí adentro de esta cajita, el 3x menos 1, o puede ser positivo o puede ser 0. Entonces, el encontrar el dominio de esa raíz, de esa función r de x, significa explorar la inecuación 3x menos 1. Como usted quiere que 3x menos 1 sea positivo, entonces debe ser mayor que 0. Pero como también puede ser 0, entonces va a ser mayor o igual a 0. ¿Qué significa eso? Que encontrar el dominio de la función r de x significa encontrar la solución de la inecuación. En este caso, cuando ustedes encuentran la solución, se van a dar cuenta que x va a ser mayor o igual que un tercio. ¿Listo? Entonces, para volver, digamos, a interpretar un poco más esta parte, esta función de manera gráfica, fíjense que todos los valores que ustedes pueden reemplazar en la función r de x tienen que ser mayores o iguales a un tercio. Entonces, si yo voy al recurso gráfico, y hago la representación geométrica de esta función, entonces voy a tener y igual a raíz cuadrada, denme un momento, y igual a raíz cuadrada de 3x menos 1. Ustedes aquí, por ejemplo, van a ver que la gráfica, y si yo hago, por ejemplo, marco el punto, un tercio, 0, se van a dar cuenta que la gráfica está iniciando desde un tercio, es decir, antes de menos de un tercio no hay ninguna gráfica. Significa que gráficamente se va a ver reflejada
pues la gráfica de la función, geométricamente se va a representar la gráfica de la función desde un tercio en adelante. ¿Por qué? Porque el dominio son todos los números mayores o iguales a un tercio. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, ahora pasemos a la función s de x, que es una leve variación. Si ustedes aquí observan y volvemos a, digamos, como a conjugarlo con la función h o con la g o con la p, que la p también lo olvidé mencionar, pero pues básicamente ustedes tendrían que resolver la ecuación x al cuadrado menos 3x menos 4 igual a 0 para saber qué valores van a excluir del dominio de la función. ¿Sí? Para saber qué valores van a excluir de los reales para poder definir el dominio de la función. Entonces fíjense que en este caso la raíz aquí aparece en el denominador, y como denominador ese denominador también debe ser diferente de 0. Bueno, como es un denominador, yo no puedo permitir que ese denominador sea igual a 0. Por lo tanto, si ustedes observan en la función r de x, aquí sí puede ser igual a 0 lo que esté dentro de la raíz. Mientras que en este caso, el 3x menos 1 tiene que ser estrictamente mayor que 0. ¿Por qué? Porque si 3x menos 1 es igual a 0, voy a poder capturar el valor un tercio en el dominio, lo cual haría que esto acá abajo le dé 0. Y si le da 0 el denominador, pues entonces la función se va a indeterminar, la función s de x. Entonces, en este caso, cuando las raíces aparecen en el denominador, obviamente recuerden que son raíces pares porque no permiten números negativos como cantidades radicales, entonces tiene que ser mayor que 0 estrictamente. Entonces la solución de esta inecuación va a ser x mayor que un tercio. Entonces observen que en este caso ustedes sí incluyen el un tercio, mientras que en este caso, en el segundo caso, el dominio de la función, vamos a llamar el dominio de S, va a ser el intervalo de un tercio a más infinito, ¿sí? Entonces en este caso ustedes no van a poder incluir el un tercio. Entonces si yo por ejemplo busco la manera, vamos a ver si acá y igual a 2 dividido raíz cuadrada de 3x menos 1, fíjense que acá en x igual a un tercio, que no lo incluyo, ¿sí? Pasa lo mismo que las funciones que yo les había dado ahorita de las racionales, en donde ustedes no van a poder encontrar la imagen a un tercio porque la gráfica, digamos la función se indeterminaría aquí. Esta recta que yo estoy aquí marcando de color rojo es un tercio y un tercio no tiene imagen. Por lo tanto se va a ver visto como una asíntota vertical, ¿sí ven? Entonces no va a tener imagen y por eso se tiene que excluir del dominio del conjunto de los reales y no va a ser parte del dominio de la función. Listo. Bueno, aquí digamos para finalizar, aquí se conjugan con esta función f de x que estoy colocando al final, se conjugan todas las ideas anteriores. ¿Por qué? Primero que todo usted tiene una raíz de corte de índice par, que es raíz cuadrada, y usted al interior de esa raíz tiene una expresión llamada 5x menos 2 sobre x al cuadrado menos 4. Bueno, aquí ustedes tienen que hacer varios análisis. La primera es que esta expresión o la expresión 5x menos 2 sobre x al cuadrado menos 4 es un número. Este número que está al interior de la raíz puede ser, ojo, el número como tal, el número puede ser positivo o puede ser 0, porque usted, todo este número, todo el número que está al interior de la raíz se puede convertir en 0, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que significa eso? Que 5x menos 2 sobre x al cuadrado menos 4, para que exista esa raíz, debe ser mayor o igual a 0. Ojo con eso. Lo que no puede suceder es que el denominador de esa expresión que está dentro de la raíz sea igual a 0. Y si ustedes allí ven con claridad, se van a dar cuenta que el denominador va a ser 0 en 2 y en menos 2. Por lo tanto, cuando ustedes resuelvan esta inecuación, que por cierto es una inecuación racional, a través del método, digamos lo que ustedes de pronto estudiaron como el método del cementerio, análisis de signos, ustedes van a encontrar tres valores críticos o tres valores que van a ubicar en la recta, que va a ser el 2 quintos, que es el que hace ser el numerador. Ustedes van a encontrar el 2 porque es el que hace ser el denominador, y el otro que va a ser el menos 2. Entonces claro, cuando ustedes encuentran
el conjunto solución de esta inecuación, como ustedes saben que x2 y menos 2 son los que determinan el número que está al interior de la raíz, ustedes se van a dar cuenta que allí van a tener que colocar en ese intervalo, en esa parte, van a tener que colocar paréntesis en esos extremos para no incluir esos dos números. ¿Por qué? Porque no pueden hacer parte del dominio por quien determinarían el número. En este caso, lo que ustedes iban a incluir es el numerador, pero eso ya hace parte de lo que ustedes aprendieron a la hora de estudiar la solución de las inecuaciones. Entonces fíjense que el resolver o el encontrar el dominio de una función de este tipo como f de x implica la solución de una inecuación. ¿Listo? Entonces no confundir los métodos para cuando ustedes tienen solamente una función racional sin raíz a cuando ustedes tienen, por ejemplo, funciones con raíces, que hay que hacer, digamos, un análisis un poco más preciso sobre la situación. ¿Listo? Entonces espero les haya servido esta explicación para resolver algunas dudas presentadas a la hora de encontrar el conjunto solución. Muchas gracias.